El ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Se dice que es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecanismos acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante las fases de actividad y de reposo del corazón. Pero ¿cómo es que se produce el ciclo cardíaco o gracias a qué? El ciclo cardíaco se produce gracias a una descarga eléctrica o potencial de acción producido por el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, lo cual es el sistema automático del corazón, y el nódulo sinusal es el que nos va a enviar la descarga eléctrica a todas las fibras musculares del corazón. Sin embargo, debemos saber que esta descarga eléctrica llega a los ventrículos con un 0.1 de segundos de retraso, y esto permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos y puedan bombear la sangre. Por ende, el ciclo cardíaco se compone de dos etapas, que es la sístole y diástole. Sístole es el conjunto de contracción donde el corazón bombea la sangre hacia el organismo, y la diástole es el periodo de relajación donde el corazón se prepara para poder recibir la sangre. A su vez, estas dos etapas se dividen en fases. Sístole se divide en contracción involumétrica y en eyección, y diástole en relajación involumétrica, llenado pasivo y llenado activo. Y así tenemos las 5 fases del ciclo cardíaco. Estas 5 fases se producen en 0,8 segundos y empezaremos por el llenado ventricular pasivo. Aquí iniciamos con las aurículas llenas de sangre. Por lo tanto, la presión de las aurículas va a ser mayor a los ventrículos. Por lo general va la sangre de mayor a menor presión. Aquí, la presión de las aurículas es mayor a la de los ventrículos. Por ello, va a producir la apertura de las válvulas auroventriculares. Una vez que las válvulas auroventriculares se abren, las aurículas bombean sangre hacia los ventrículos de manera positiva. Sin embargo, no llega a pasar toda la sangre. Simplemente pasa un 80% del llenado ventricular y por lo general queda sangre dentro de las aurículas, que es un 20%. Llenado ventricular activo. En esta fase, la sangre restante que tenemos en las aurículas, que es un 20%, tiene que pasar por los ventrículos, pero aquí las aurículas tienen que contraerse para poder pasar, ya que esta sangre no tiene gradiente de concentración y no hay mayor presión en las aurículas. Entonces, ¿por qué se produce la concentración de las aurículas? Este periodo también se le conoce como sístole auricular, porque las aurículas se contraen y esta contracción es gracias al nódulo sinusal. Acción isovolumétrica. En esta fase, los ventrículos están completamente llenos y contienen el 100% de sangre, que corresponde a 120 mililitros, y estos 120 mililitros corresponden al volumen del diástole. Esto quiere decir que cuando sus ventrículos tienen 120 mililitros, en su interior
Finaliza la diástole. En esta fase, como los ventrículos están llenos, entonces la presión de los ventrículos aumentó y la sangre intenta regresar hacia las aurículas porque la sangre va de mayor a menor presión. Y para que esto no suceda, esto se produce el cierre de las válvulas auroventriculares. Y lo importante que las válvulas al cerrar producen un ruido, y es el ruido cardíaco R1. Eyección. En el periodo de la eyección, los ventrículos se encuentran repletos de sangre, por lo tanto, la presión de los ventrículos es mayor a la de las arterias. Entonces, el aumento de la presión por los ventrículos va a producir la apertura de las válvulas sigmoides. Una vez que las válvulas sigmoides se abren, la sangre es bombeada por los ventrículos. Y esto quiere decir que los ventrículos se contraen y envían esa sangre hacia los grandes vasos, pero no pasan los 120 mililitros, simplemente pasan 70 mililitros. Ya. Esos 70 mililitros se les conoce como el volumen sistólico, y este volumen sistólico es el volumen de sangre que el corazón bombea en cada latido. Por ello, aquí ya tenemos las arterias llenas de sangre y las válvulas sigmoides abiertas. Y es aquí donde pasamos a la última fase. Esta última fase es de la relajación isovolumétrica. En esta fase, como las arterias están repletamente llenas de sangre, la presión de estas arterias aumenta. Por lo tanto, la sangre va a intentar regresar hacia los ventrículos, y para evitar esto se va a producir el cierre de las válvulas sigmoides. Estas válvulas sigmoides al cerrar van a producir un ruido que se conoce como segundo ruido cardíaco R2.